Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Espero que tengan desde ya una semana bendecida y con éxitos. Oye, qué bueno verlos en esta de noche calurosa acá en nuestra querida Guatemala. Oye, qué bueno saludarlos. Vale, Te igualmente. saludarlo, licenciado. Buenas noches, A los oye, mis amigos. Fíjense que por ahí les... No se le escucha Lee, que está entrecortado. No se le escucha, licenciado. Antes solo eran pequeñas pausas, pero esta vez sí se fue por bastante tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces aquí creo que ya estamos mejor, ¿verdad? Pero bien, fíjense que les quería pedir una disculpa. Los últimos días nos estamos tardando un poquito más eh, para darles acceso, pero fíjense que en las últimas sesiones se han estado intentando conectar algunos usuarios que lógicamente no son usuarios de la clase. Y se intentan conectar con usuarios, por ponerles un ejemplo, Jimmy Morales, por ponerles un ejemplo. ¿Va? La verdad no sé ni qué pretenderán, pero no estamos haciendo nada malo al final de cuentas, ¿va? Pero por cuestiones de seguridad, tanto de ustedes como nuestra, pues estamos poniendo un poquito más de atención en el tema del acceso. Oye, por eso nos hemos estado tardando algunos minutos más en el tema del acceso y por eso quería disculparme con ustedes. Oye, pero bien, vamos entonces, mis amigos, vamos a arrancar con nuestra charla de esta tarde noche. ¿Verdad? Hoy vamos a platicar de un temita, bueno, de varios temas, son tres instituciones muy importantes las que vamos a, a platicar el día de hoy, ¿verdad? Vamos a platicar el día de hoy. Y quiero que por favor nos ubiquemos en el material que les distribuimos al inicio, ¿verdad, mis amigos? El material de cursos libres. Que dicho sea de paso, ya lo vamos a actualizar también, oye, por ahí les vamos a hacer llegar ya la última versión. Este fue realmente un ejercicio que realizamos, ¿verdad? Un ejercicio que realizamos ya hace algunos años, cuando este servidor de ustedes tuvo a bien empezar a dar clases en el programa de cursos libres universitarios de Rectoría, ya por el 2014-15. No sé si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de participar en estos cursos. Eh, Creo que todavía se desarrollan, no estoy muy seguro de ello. Pero no se desarrollaba un curso de Derecho Administrativo y pues yo tuve, ahí sí que habían hacer la propuesta para desarrollar este curso en este espacio de cursos libres, en este programa de cursos libres, y en aquel entonces el coordinador de estos cursos era el actual decano, el licenciado Henry Arriaga, y de ahí pues empezamos adelante a trabajar muchos otros proyectos que nos han permitido pues estar en algunas esferas de incidencia. Por eso les digo que ya va a ser necesaria una actualización, pero nos sirve de mucho, mis amigos. Yo espero que les haya servido de mucho, de verdad. Pues bien, mis amigos, vamos a empezar a platicar acerca de, pues, un tema bastante importante, una institución bastante importante, muy polémica quizás en los últimos años, ¿verdad? Durante mucho tiempo esta institución estuvo al mando de una sola persona durante 3 periodos consecutivos, es decir, más o menos 15 años, ¿verdad? Dirigida por una persona, que de hecho sea de paso, pues es un docente titular de esta facultad. Pero realmente la función de esta institución resulta ser muy importante y en especial en países como el nuestro, en el cual aún se puede decir que estamos en vías de desarrollo, en vías de dejar atrás muchas situaciones o muchas circunstancias que hicieron que nuestra historia como país fuera muy marcada por conflictos de todo tipo, políticos, armados, etcétera, y esta institución resulta muy importante. Y hablamos precisamente de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Fíjense, mis amigos, que la Procuraduría de los Derechos Humanos es una institución que realmente se encarga de la defensa de los derechos humanos.
Y aquí entonces, mis amigos, tenemos que hacer una pequeña remembranza, ¿verdad? Recordar un poquito cursos anteriores, allá creo que fue en el tercer y cuarto semestre, donde ustedes miran este curso de Derechos Humanos. Y tenemos que hacer entonces ese recuerdo, ¿verdad, mis amigos? De cuáles son los derechos humanos, para empezar, ¿no? El derecho a la vida, la integridad, a información, etcétera, ¿verdad? Muchos derechos que fueron establecidos después de la Revolución Francesa, ya en 1789 más o menos, y que instituciones como esta en nuestro país, como les mencionaba, resultan importantes para darle seguimiento al cumplimiento de estos temas, principalmente por parte del Estado, ¿verdad? Principalmente por parte del Estado. Realmente la institución de los derechos humanos, ¿verdad? Esa parte de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, por supuesto también por el cumplimiento de la Constitución y de todas las leyes que garantizan los derechos humanos en nuestro país. Asimismo también, ¿verdad? A supervisar las actuaciones de la administración pública. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿verdad? No solo se va a encargar de ver de que no se estén violando derechos que sean mínimos, sino que también puede de cierta manera fiscalizar a la administración pública, ¿verdad? Para ver si Explícate están por el audio, cumpliendo perdón. con su cometido, para ver si están cumpliendo con su cometido. Y la idea de que esta institución se encargue de cierta manera de fiscalizar, pues es para que estos derechos o garantías mínimas sean cumplidos y respetados por el Estado a cabalidad. Y me refiero entonces a temas como educación, como salud, como seguridad, ¿verdad? Que son temas que desarrolla o que tiene el Estado la obligación de brindarnos a nosotros esos servicios públicos, pero de cierta medida también la Procuraduría de los Derechos Humanos le exige, ¿verdad?, al Estado mismo, no solo al Ejecutivo, sino que al Estado en general, el cumplimiento de estos derechos como tal. Para platicar un poquito más del tema, es necesario que nos vayamos entonces a la Constitución Política de la República y en especial, mis amigos, al artículo 273. Artículo 273. No sé si alguien nos podría apoyar dándole lectura al artículo 273, por favor, de la Constitución. Un gusto, licenciado. Adelante, Eric. Comisión y Procurador de Derechos Humanos. Perdón. Artículo 273. Comisión de Derechos Humanos y Procurador de la Comisión. El Congreso de la República designará una Comisión de Derechos Humanos formada por un diputado por cada partido político representado el correspondiente periodo. Esta comisión propondrá al Congreso 3 candidatos para la elección de un procurador, que deberá reunir las calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y gozará de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso. La ley regulará las atribuciones de la Comisión y del Procurador de los Derechos Humanos a que se refiere este artículo. Muchas gracias, mi estimado Eric. Pues bien, cuando platicamos del tema de la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Procurador, es necesario que hagamos ese énfasis en la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad?, del Congreso de la República. Cuando se elige al Procurador de los Derechos Humanos, la Comisión de los Derechos Humanos es la que se encarga de realizar la convocatoria respectiva, de recibir los expedientes, de evaluarlos, y luego de ello, ¿verdad?, y luego de ello presentar una nómina al Congreso de la República, al Pleno del Congreso de la República, para que en este Pleno se designe a la persona, ¿verdad?, que se va a encargar de dirigir la Procuraduría de los Derechos Humanos, de dirigir la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esta comisión, mis amigos, está integrada, como bien lo establece el artículo que acabamos de leer, por un diputado por cada partido político que tenga representación en el Congreso. Es decir,
aquellos partidos, ¿verdad?, que no tienen representación. Para empezar, los partidos políticos que no llegan a tener una representación en el Congreso, desaparecen, ¿verdad? Desaparecen por mandato legal. Entonces, cada partido político o cada bancada que tiene representación en el Congreso designa a un representante en esta comisión y pues esta es la que se encarga de realizar este proceso, ¿verdad? Si son 10 partidos o 10 bancadas, van a ser 10 diputados. Si son 15, 20, van a ser 15 o 20 diputados, ¿verdad? Así es como se integra esta comisión. No importa el número de personas, va a depender de la cantidad de partidos políticos que estén representados en el Congreso de la República. Ahora bien, mis amigos, como hablábamos, la Procuraduría la dirige, pues, evidentemente, el Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos. Y para hablar de este personaje es necesario que vayamos y le pongamos atención al artículo 274 de la Constitución. No sé si alguien nos puede apoyar dándole lectura al 274, por favor. Artículo 274. Adelante, Enea. Perdón, gracias. Artículo 274. Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultades de supervisar la administración, ejercerá su cargo por un periodo de 5 años y rendirá informe anual al Pleno del Congreso, con el que se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias, Nea. Bien, acá entonces, mis amigos, ya empezamos a pues ver algunos aspectos o algunos requisitos mínimos para poder optar al puesto o al cargo de Procurador de los Derechos Humanos, ¿verdad? Para empezar, como bien lo establece el artículo 274, el Procurador resulta ser un comisionado del Congreso de la República, ¿verdad? Es un comisionado, es decir, el Congreso de la República le designa la función de esa fiscalización y de, pues, dar seguimiento al cumplimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Aparte de ello, establece que tendrá facultades de supervisar la administración, que era algo de lo que platicábamos anteriormente, ¿verdad? Y además, ¿verdad?, el periodo para el cual es electo, ¿verdad?, es para un periodo de 5 años, ¿verdad? Es para un periodo de 5 años, ¿verdad, mis amigos? Es para un periodo de 5 años. El Procurador de los Derechos Humanos debe rendir un informe al Congreso de la República, ¿verdad? Al Pleno del Congreso una vez al año, ¿verdad? Y este lo realizará a la Comisión de los Derechos Humanos. Él llega, presenta su informe a la Comisión de los Derechos Humanos y luego la Comisión lo traslada al Pleno del Congreso. Regularmente en el Pleno del Congreso ya no asiste el Procurador, solamente a la Comisión, ¿verdad? Como bien lo establece este artículo. Y ya en el Pleno del Congreso, pues prácticamente es de oficio que se conoce. Aparte de ello, mis amigos, el Procurador de los Derechos Humanos debe cumplir con los mismos requisitos que se establecen para los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Es decir, ser mayores de 40 años, ¿verdad?, estar en el goce de sus derechos, tener 10 años de ejercicio profesional, ¿verdad?, ser abogado, ¿verdad?, ser abogados, recordarán ustedes que vimos esa parte, ser abogados. Esos son los requisitos para poder optar al puesto de Procurador de los Derechos Humanos. Las atribuciones del Procurador las encontramos en el artículo 275, y ahí nos aparece, pues, un listado de las funciones principales del Procurador, que van un poquito más allá, ¿verdad? Lógicamente hay una materia que desarrolla pues el tema de las funciones y de la Procuraduría como tal. Y si se dan cuenta, mis amigos, si se dan cuenta acá en lo que leímos, pues en ningún momento hace como que mención de la Procuraduría como tal. Sin embargo, estos artículos son la base de esta institución de la Procuraduría General de la Nación. No sé si tengan alguna pregunta, mis amigos, o alguna duda.
Oh, claro, Lico. Muchas gracias. Bien, continuemos entonces, mis amigos. El siguiente tema o la siguiente institución es una institución que en estos días, pues lógicamente, está pues en todos los medios de comunicación, ¿verdad, mis amigos? En absolutamente todos los medios de comunicación aparece esta institución todos los días, ¿verdad? Todos los días, mis amigos, está apareciendo esta institución. Y me refiero al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, mis amigos, es una institución que se encarga de velar por todo lo relativo al régimen electoral de nuestro país. ¿Verdad? Todo lo relativo al régimen electoral de nuestro país. ¿Verdad? Es una institución independiente a todos los organismos del Estado, ¿verdad? No está supeditado a ninguno, ¿verdad? No está supeditado a ningún organismo del Estado, ¿verdad? Y en estos tiempos de procesos electorales, son los que se encargan de todo el proceso, desde la convocatoria a las elecciones hasta el cierre del proceso electoral, que el cierre del proceso electoral no se da en la segunda vuelta electoral como la mayoría piensa, ¿no? Realmente el proceso electoral se termina cerrando más o menos en marzo del próximo año, después de que se han resuelto un montón de impugnaciones, etcétera. Recordarán ustedes que todo lo que sucede, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de participar alguna vez como fiscales o algo así en algún centro de votaciones, todo lo que pasa en los centros de votaciones llega a conocimiento del Tribunal Supremo Electoral y ellos se encargan de resolver todo eso y eso le lleva pues algún tiempo posterior a las elecciones como tal, ¿verdad? Posterior a las elecciones como tal. Luego del proceso electoral, pues el Tribunal Supremo Electoral se encarga de desarrollar funciones un poquito más de extensión, es decir, de hacer de más conocimiento de todos los guatemaltecos del tema electoral, de cómo se trabajan los procesos electorales, capacitaciones, etc. De eso se encarga el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? De eso se encarga. Y para hablar un poquito de ello, es necesario, ¿verdad?, que hagamos una referencia al artículo 223, ¿verdad? El artículo 223 de la Constitución. En la Constitución, ahorita nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, y quiero que nos vayamos al artículo 223 de la Constitución. No sé si alguien nos puede apoyar dándole lectura a los primeros dos párrafos, por favor, del artículo 223. En los primeros dos párrafos. Con gusto, licenciado. Adelante, Laura. Artículo 223. Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrá las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y procesos electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Muchas gracias, Laura, muy amable. Pues bien, mis amigos, si ustedes se dan cuenta, este capítulo de la Constitución se llama régimen político electoral y realmente no lo desarrolla la Constitución como desarrolla otros capítulos o otros temas, como el organismo ejecutivo, el organismo judicial o el organismo legislativo o la Contraloría o otras instituciones que hemos visto en las últimas sesiones. Si se dan cuenta, es un artículo nada más, con 3 párrafos, que hace referencia a todo este tema de autoridades y régimen electoral. Y fíjense, mis amigos, que esto se dio porque en 1985, cuando se empezó a crear la Constitución, etcétera, y ya estaba llegando la fecha límite para que la Constitución fuera presentada, ¿verdad?, a los constituyentes no les dio mucho tiempo de desarrollar dentro de la Constitución este tema de la materia electoral. Y por consiguiente,
Y por consiguiente, lo único que hicieron fue que le dieron vigencia a una ley electoral que ya estaba establecida con algunos matices que le modificaron, y por ello es de que la ley electoral y de partidos políticos tiene un rango de constitucional, porque la misma Asamblea Nacional Constituyente solo modificó algunos artículos y con ello le dio vida a esta ley con un rango constitucional. Y por ello es de que en la Constitución como tal no encontramos desarrollado este tema como nosotros esperaríamos, ¿verdad? Como se ha desarrollado otras instituciones, ¿verdad? Entonces, por ello es que es necesario que si nos vayamos un poquito más a la ley electoral y de partidos políticos. Yo sé que ahorita ustedes quizás no la tengan por ahí a la mano, entonces yo les voy a hacer remembranza de los artículos a los cuales les vamos a poner atención. Bueno, primero, el artículo 121. Cuando ustedes ya tengan su ley, vayan a repasarla y marquen estos artículos, por favor. El artículo 121 de la ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad?, nos establece lo siguiente. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, es independiente y de consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en esta ley, es decir, en la ley electoral y de partidos políticos. Básicamente ese es el concepto del tema del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Que ya habíamos hablado un poquitito en el material. Y luego, algo que es importante para efectos de derecho administrativo, que es quizás lo que más nos interesa, es el artículo 123. Amigos, el artículo 123. El artículo 123 establece lo siguiente. Integración. El Tribunal Supremo Electoral se integra con 5 magistrados y 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, electos por el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del total de sus miembros, ¿verdad? De una nómina de 40 candidatos propuesta por la Comisión de Postulación, ¿verdad? Y durarán en sus funciones 6 años. Esto es bien importante, miren mis amigos. Regularmente hemos visto que en las instituciones, ¿verdad?, que hemos conocido en sesiones anteriores, las autoridades duran en sus funciones 4 años. En la institución que vimos anteriormente, ¿verdad?, el Procurador de Derechos Humanos dura 5 años. Y ahorita, el Tribunal Supremo Electoral, que es la institución que estamos viendo, duran en sus funciones 6 años. Si se dan cuenta, hubo un cambio ahí en el tema de autoridades. Esto se dio porque originalmente había instituciones a las cuales la Asamblea Nacional Constituyente consideró dejarlos con un periodo de funciones de 5 años o de 6 años. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, al final optaron por dejar por 4 años muchas instituciones o las funciones de las autoridades en muchas instituciones. Pero esto es importante que le pongan atención, mis amigos. El Procurador de los Derechos Humanos dura en funciones 5 años y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral duran en funciones 6 años. Para todo lo demás, mis amigos, son 4 años. Para todo lo demás son 4 años. Eso anótenlo por ahí porque es muy importante, mis amigos, que no nos perdamos. Aparte de ello, pues, acá nos establece el artículo que acabamos de leer, que se integra una comisión de postulación para designar, ¿verdad?, para designar a los magistrados de este Tribunal Supremo Electoral. Por ahí en la ley encontraremos nosotros cómo se integra esta comisión de postulación también, ¿verdad? Importante el tema, hay participación, por supuesto, de los decanos, hay participación de uno de los rectores, ¿verdad? Los rectores se encargan de designar entre ellos a quién nos va a representar y este se encarga a la vez de presidir esta comisión. Luego están los decanos, luego están 2 designados por parte de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios. Así es como se integra esta comisión. Para poder optar a ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los profesionales deben cumplir
nuevamente con los mismos requisitos que para poder ser magistrados de Corte Suprema, es decir, mayores de 40 años, tener más de 10 años de ejercicio profesional y estar en el libre ejercicio de sus derechos, ¿verdad? Por supuesto que hay más calidades de índole académico y profesional y humano que se califican, pero básicamente estos son los requisitos para poder optar al cargo de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y si se dan cuenta, los requisitos para poder optar al cargo de magistrados de Corte Suprema de Justicia se repiten para Procurador de los Derechos Humanos, también ahorita para Tribunal Supremo Electoral, y en la sesión anterior también vimos por ahí, ¿verdad? El tema de fiscal general, que también debe cumplir con esos requisitos, y también el tema del Procurador General de la Nación, que también debe cumplir con esos requisitos. Así que es importante que los tengan bien claros y bien determinados, mis amigos. En síntesis, mis amigos, a esto es a lo que se dedica el Tribunal Supremo Electoral, y esa es la forma en que se designan los magistrados y cómo se integran. Ahora bien, ¿cómo se ejerce la presidencia en el Tribunal Supremo Electoral? Los 5 magistrados titulares se van rotando la presidencia durante los 6 años. En un periodo igual, que es más o menos de 1 año, 2 o 3 meses, que cada uno dura en el ejercicio de la presidencia, y el orden lo determina la edad de cada uno de ellos, de mayor a menor edad. Es decir, el de mayor edad ocupa la presidencia de primero, luego el que le sigue, luego el que le sigue, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar al 5º magistrado titular, ¿verdad? Que de menor edad para ocupar la presidencia, ¿verdad? Así es como se designa el ejercicio de la presidencia dentro del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Dentro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Alguna duda, mis amigos, o alguna pregunta del TSE? Licenciado, buenas tardes. Tengo una duda. La Junta Electoral, digamos, donde está Distrito Central y departamentales, esos son designados por el Tribunal Supremo Electoral, pero ¿cuál es la función de ellos? La función de la Junta Electoral, bueno, sí, es correcto. Primero, es correcto. El Tribunal Supremo Electoral es el que designa a cada Junta Electoral. Recuerden de que hay varias juntas. Hay una municipal, es decir, por cada municipio. Hay una departamental, ¿verdad? Entiendo que hay una regional. Y luego, pues ya todo pasa al Tribunal Supremo Electoral. La función de ellos es encargarse del tema de la organización y ejecución de las votaciones. Y cuando existe alguna impugnación, esta impugnación, ¿verdad? Cuando existe alguna impugnación en alguna mesa, primero se le hace saber al encargado del centro de votación, luego del encargado del centro de votación a la Junta Electoral Municipal, esta a la departamental, y así sucesivamente hasta que llega al Tribunal Supremo Electoral. De eso básicamente se encarga la Junta Electoral, de conocer procesos, de conocer inscripción también de candidatos, voy a hacer en el tema de los municipales, de todo eso se encarga, porque realmente pues el registro de ciudadanos, imaginen ustedes, es una sola persona, el registrador, ¿verdad? Menuda tarea tendría el registro de ciudadanos para inscribir a todas las personas que quieren ser candidatos. Entonces, en todo ese tipo de actividades es que las juntas electorales colaboran para desarrollar las actividades y que las elecciones se puedan desarrollar en los tiempos establecidos por parte del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, ¿está ahí más claro, estimado Donny? Sí, gracias, Lic. Muy bien, mis amigos. Continuemos entonces. Ahora vamos a conocer un poquito más una institución de la cual nosotros también oímos bastante a cada rato. Tuvimos a bien conocer quizás un poquito acerca de ello o de esta institución allá en nuestro ya lejano 2º año de carrera cuando vimos Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, ¿verdad? Y me refiero al tema de la Corte de Constitucionalidad, mis amigos.
de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, como bien ustedes tuvieron a bien conocer, nosotros tenemos un sistema ni cerrado ni abierto, sino que tenemos un sistema mixto en materia constitucional, es decir, teníamos un organismo judicial y aparte una Corte de Constitucionalidad que es independiente de, ¿verdad? Que a pesar de que es Corte, no integra el organismo judicial, pero se encarga de velar porque la Constitución se cumpla de manera adecuada, de manera adecuada. Realmente, por definición, ¿verdad? Es un tribunal de jurisdicción privativa. ¿Por qué de jurisdicción privativa? Porque solo va a conocer cuestiones de materia constitucional. Lamentablemente en nuestro país, ¿verdad? Lamentablemente en nuestro país, tendemos a que todo lo volvemos constitucional, ¿verdad? Tendemos a que todo lo volvemos constitucional. Si tenemos cierta violación laboral, lo volvemos constitucional, penal igual, administrativo igual, civil igual, ¿verdad? Por ahí me preguntan el tema del TSD. La presidencia del TSD se rota entre los 5 magistrados titulares por 1 año, 3 meses más o menos cada uno. Y duran en sus funciones 6 años, ¿verdad? 6 años duran los magistrados en sus funciones. Pues bien, regresando al tema de la Corte de Constitucionalidad, la famosa Corte Celestial, como suele conocerse la CC, pues platicábamos, es un órgano de jurisdicción privativa porque solo se va a encargar de conocer este tema de cuestiones constitucionales, ¿verdad? Y para platicar un poquito más acerca de ello, es necesario que nos vayamos al artículo 268 de la Constitución. Artículo 268, por favor, mis amigos. Ya casi de los últimos artículos de la Constitución. Si se dan cuenta, mis amigos, hemos visto bastante de la Constitución, pero es porque es la base del derecho administrativo, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que el derecho administrativo es un derecho no codificado, ¿verdad? No tenemos como el Código Civil, o el Código Penal, o el Código de Trabajo, no tenemos un código en materia administrativa, y casi todo está en la Constitución, por eso es que nos basamos mucho en esta parte orgánica de la Constitución, en este curso de Derecho Administrativo 2. Pero entonces, mis amigos, vámonos al 268 de la Constitución, ¿verdad? No sé si alguien nos puede apoyar dándole lectura a este artículo, por favor. ¿Yo le puedo ayudar, licenciado? Gracias, Brenda. Artículo 268. Función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás órganos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. Muchas gracias, Brenda. Bien. De nada. Si se dan cuenta, entonces, básicamente este artículo hace referencia a algo que ya estábamos platicando, que es un tribunal de jurisdicción privativa, ¿verdad? Cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, ¿verdad? No depende de ningún otro organismo del Estado, ¿verdad? Es independiente del organismo ejecutivo, del organismo legislativo, del organismo judicial, es independiente de la misma Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿Cómo funciona económicamente? Dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se le asigna un porcentaje al organismo judicial. Del presupuesto que se le asigna al organismo judicial, el 5%, si mal no recuerdo, el 5% es para el funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad. Parecería poco, pero en realidad sí es bastante, teniendo en cuenta de que la Corte de Constitucionalidad no es tan grande, ¿verdad? No es tan grande en cuestión de personal ni físicamente como el organismo judicial, ¿verdad? No es tan grande. Entonces, realmente la Corte tiene, pues, digamos, un presupuesto bastante ad hoc para poder realizar pues sus funciones como tal, ¿verdad? Sus funciones como tal. Cuando hace referencia a la Constitución, a que las funciones de la Corte las va a desarrollar la misma Constitución
y la ley de la materia se refiere a la ley de amparo, constitucionalidad y de exhibición personal. A esa ley se refiere, que esa ley ustedes pudieron conocerla un poquito más en su curso de Derecho Procesal Constitucional, ¿verdad? Por ahí se recordarán ustedes de ese curso y por ahí vienen un poquito más de ese tema de esta ley. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, hay unos aspectos que es importante que platiquemos. Primero, ¿cómo se integra la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo se integra la Corte de Constitucionalidad? En el artículo 269, que es el siguiente, nos establece la integración de la Corte de Constitucionalidad y nos establece que se integrará con 5 magistrados titulares, ¿verdad? Cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente, ¿verdad? Y cuando se conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso de la República, del presidente o del vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo dentro de los suplentes, ¿verdad? Son asuntos específicos en los cuales la misma Constitución está estableciendo de que deben haber otros 2 integrantes dentro de los 5 suplentes, ¿verdad? Por sorteo, para conocer ciertos asuntos. ¿Quiénes designan a los magistrados, verdad? ¿Quiénes designan a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Es decir, ¿cómo se integra la Corte? Primero, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Designa un magistrado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, los 13 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia se reúnen y designan a un magistrado por parte de ese Pleno. Luego, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República. Un magistrado por parte del Pleno del Congreso de la República. ¿Y qué es el Pleno del Congreso de la República? Es la reunión de los diputados en número suficiente para tomar una decisión, ¿verdad? Eso es el Pleno. Eso es lo que se conoce como Pleno del Congreso de la República. Luego también un magistrado propuesto por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Ya ustedes, ya platicamos qué es el Consejo de Ministros, ¿verdad? Y si se dan cuenta aquí, hay una función también muy importante del Consejo de Ministros, ¿verdad? Que es la designación, ¿verdad? De un magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad. Luego un magistrado por parte del Consejo Superior Universitario, por parte del Consejo Superior Universitario. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la universidad con la Corte de Constitucionalidad? Igual que un montón de lugares en donde aparece la universidad, nuestra querida universidad. Realmente, cuando se desarrollaron muchas leyes y en especial la Constitución, se pidió la opinión, ¿verdad? En muchos casos, de letrados o conocedores de la materia de la universidad, específicamente, ¿verdad? Lógicamente, de nuestra facultad. Y por ello es de que se consideró darles espacio de participación a la universidad como tal, por encargarse del tema del desarrollo de la academia y por velar principalmente por este tipo de aspectos. Por eso es que tenemos esa participación tan importante. Aparte de la designación de un magistrado titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad, también tenemos iniciativa de ley, imagínense ustedes. Algo que no se tienen, muy pocas instituciones tienen, nosotros como universidad sí la tenemos, ¿verdad? Nosotros como universidad sí la tenemos. Pues bien, y el último magistrado, titular y suplente, es designado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Es decir, el Colegio de Abogados realiza una convocatoria de asamblea, llegan todos y designan a quien va a ser magistrado titular y suplente por parte del Colegio de Abogados. Ahí tenemos entonces los 5 magistrados titulares y los 5 magistrados suplentes. La Corte de Constitucionalidad, es decir, los magistrados, duran en sus funciones 5 años. Anótenlo, mis amigos, márquenlo. 5 años. 5 años duran en sus funciones. Y la presidencia de la Corte se va rotando de igual manera que en el Tribunal Supremo Electoral, es decir, 1 año por cada magistrado, iniciando por el magistrado de mayor edad hasta el magistrado de menor edad. Y los requisitos para poder ser magistrados a la Corte de Constitucionalidad los establece el artículo 270,
el artículo 270. Ser guatemalteco de origen, abogado colegiado, ¿verdad? Abogado colegiado. Y aquí algo bien curioso, mis amigos, porque si es abogado, en el colegio de abogados, cuando se realiza la convocatoria para designar a quién va a ser magistrado, el colegio realiza la convocatoria a nivel general, es decir, a todos los que están agremiados en el colegio. Y aquí mucho se ha dicho, ¿verdad?, de que quizás, con el respeto que se merecen las demás profesiones, quizás no deberían tener participación en esta elección. Ya será cuestión de que con el tiempo se vayan dilucidando este tipo de dudas, ¿verdad, mis amigos? Pues bien, digamos, ser de reconocida honorabilidad, y aquí otro requisito muy especial, el cuarto, tener por lo menos 15 años de graduación profesional. 15 años de graduación profesional. Aquí ya no son 10, ¿verdad? Igual que en la Corte Suprema, igual que en Ministerio Público, igual que en Procuraduría General de la Nación, igual que en Procurador de los Derechos Humanos, ¿verdad? Igual que en Tribunal Supremo Electoral. No, aquí ya son 15 años de ejercicio profesional. Son 15 años de ejercicio profesional. Estos son los aspectos, mis amigos, que en materia de derecho administrativo nos interesan de la Corte de Constitucionalidad. El tema de sus funciones, que está en el artículo 272, pues es importante que ustedes lo lean, pero para cuestiones de derecho administrativo no las vamos a entrar a conocer tan de lleno. Ya ustedes las conocieron en su momento oportuno cuando desarrollaron sus cursos de Derecho Constitucional y de Derecho Procesal Constitucional. ¿Alguna duda, mis amigos? ¿Alguna pregunta? Dudas o preguntas, mis amigos, yo los escucho. Licenciado, buenas noches. Perdone, con respecto a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, dijo que duraba 6 años, ¿verdad? Correcto, 6 años, 6 años. Y de la Corte de Constitucionalidad, 5 años. 5 años. Miren, la idea de que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral duren en funciones 6 años es para que puedan conocer 2 procesos electorales, ¿verdad? Uno y otro, ¿verdad? Uno y otro. Esa es la idea, que puedan llegar a conocer 2 procesos electorales. Adelante, mi estimado Fernando Villatoro. ¿Qué tal, Lick? Perdone, solo una duda, nada que ver con la cátedra, pero sí es de interés. ¿Cuándo estarán las notas? Disculpe. Según yo ya se las habían publicado, pero entonces ahorita mismo vamos a ver qué pasó y si no, en el transcurso de la noche se las publicamos hoy. Gracias, Lick. Buenas noches. Perdón, otra consulta. Adelante. Es que mencionó de que por qué pues la USAC estaba involucrada en este caso de la Corte de Constitucionalidad y así, pero no escuché, perdón. Es porque la universidad tuvo mucha participación en el desarrollo de muchas leyes, especialmente luego de que se inició la era democrática, como se le suele llamar, después de 1985. Por ello de que se le dio mucha participación a la universidad y se consideró de vital importancia que siguiera participando en algunos procesos muy importantes para el país, muy importantes para el país. Gracias, Lick, mi amor. Por ahí don Sergio nos pregunta, requisitos para el Procurador de los Derechos Humanos. Bueno, lo que platicábamos, ¿verdad? Mayor de 40 años de edad, tener más de 10 años de ejercicio profesional y hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos. ¿Alguien más, mis amigos? ¿Alguna otra duda? Disculpe, Lick, asistencia va a haber. Mi estimado Malo, no, esta noche no vamos a tener asistencia, oye, no se preocupe. Ya estamos cumpliendo con ese tema, por eso estamos un poquito más relajados, por lo menos en estas sesiones, por lo menos en estas sesiones. Gracias, licenciado. 7:56, 57, yo les doy un par de minutos para que se tomen su cafecito y su panito antes de iniciar el otro curso. El próximo día jueves, pues ya no tenemos clase, ¿verdad? Así que espero que disfruten su descanso y de repente nos miramos el viernes ahí en el desfile UFO. Gusto saludarlos. Lick, una pregunta. Lick, una pregunta. Adelante, mano. Disculpe, ¿cuándo empieza el feriado para la universidad? ¿Desde qué día?
Fíjense que de manera oficial el día jueves. Este jueves. Este jueves. Ok, Es decir, licenciado. todavía Muchas gracias. Muchas gracias, Lick. Bendiciones, Muchas Lick. Le gracias. agradezco mucho. Buenas noches, Lick. Estamos hasta el 11. Hasta el 11, mis hermanos, hasta el Ah, 11. ok. Gracias, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Gracias, licenciado. licenciado. Feliz noche, Nick.